Algo está pasando en el mundo espiritual ahora mismo que pocos están percibiendo. Mientras millones de personas se despiertan cada día sintiendo que algo invisible los está atacando, que fuerzas oscuras están operando contra sus familias, sus trabajos, sus relaciones, existe un secreto que los primeros cristianos conocían y que cambió la historia para siempre. Un secreto tan poderoso que cuando lo descubras y lo apliques, las mismas fuerzas del infierno que hoy te atormentan tendrán que huir despavoridas. Quédate conmigo porque en los próximos minutos voy a revelarte algo que va a transformar completamente tu perspectiva sobre la guerra espiritual. Voy a compartir contigo la oración más poderosa que existe contra enemigos y peligros. Una oración que ha sido probada por siglos y que lleva el respaldo del mismo cielo. Pero antes de dártela, necesitas entender por qué funciona y cómo activar su poder máximo en tu vida. Déjame contarte algo que me cambió la vida para siempre. Hace algunos años, atravesé uno de los periodos más oscuros que cualquier persona puede experimentar. Era como si una maldición hubiera caído sobre mi familia. En cuestión de meses, perdí mi trabajo, mi esposa cayó gravemente enferma. Mis hijos comenzaron a tener pesadillas terribles todas las noches. Y yo mismo empecé a experimentar ataques de pánico que me despertaban a las 3 de la madrugada con una sensación de terror que no podía explicar. Los médicos no encontraban nada. Los psicólogos decían que era estrés. Pero yo sabía en mi espíritu que algo más estaba sucediendo. Era como si fuerzas invisibles estuvieran coordinando un ataque sistemático contra todo lo que amaba. ¿Has sentido eso alguna vez? Esa sensación de que no es coincidencia que todo esté saliendo mal al mismo tiempo. Una noche, cuando ya no podía más, cuando estaba al borde de la desesperación total, recordé algo que mi abuela me había enseñado cuando era niño. Ella me había hablado de San Miguel Arcángel, pero no de la manera superficial que muchos conocen. Me había revelado un secreto que su propia abuela le había transmitido, algo que venía de generaciones de fe auténtica. Esa noche, en mi desesperación, clamé a Dios de una manera que nunca antes había hecho. Y lo que sucedió después desafía toda lógica humana. En cuestión de días, todo comenzó a cambiar. Pero no fue un cambio gradual. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad más profunda y todas las sombras hubieran huido instantáneamente. Ahora, antes de que pienses que esto es solo una historia bonita, déjame llevarte a la Biblia para que entiendas el fundamento sólido de lo que estoy compartiendo contigo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, encontramos algo extraordinario. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Miguel no es solo un ángel más. Es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Es quien tiene la autoridad divina para enfrentar directamente a Satanás y a todas sus huestes. Cuando tú invocas a San Miguel, no estás pidiendo ayuda a una fuerza menor. Estás activando la intervención del General Supremo del Ejército de Dios. Pero aquí está el secreto que pocos entienden: Miguel no actúa automáticamente. Él responde a la fe auténtica y a la invocación correcta. En Daniel capítulo 10, versículo 13, vemos algo fascinante. El ángel le dice a Daniel: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Captaste eso? Había una batalla espiritual tan intensa que incluso un ángel de Dios necesitó la intervención de Miguel para romper la resistencia demoníaca. Esto nos enseña algo crucial. Existen niveles de guerra espiritual que requieren la intervención específica de Miguel Arcángel. Cuando los primeros cristianos enfrentaban persecución, cuando las fuerzas del mal se levantaban contra la iglesia primitiva, ellos conocían este secreto. No luchaban con sus propias fuerzas. Invocaban a Miguel y veían manifestaciones sobrenaturales de protección y victoria. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Los enemigos que enfrentas no son solo de carne y sangre. Efesios 6, versículo 12 nos dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa persona que te está haciendo daño en el trabajo, ese familiar que constantemente te ataca, esa situación que parece imposible de resolver, todo eso tiene raíces espirituales. Detrás de cada ataque visible hay fuerzas invisibles coordinando la destrucción. Pero cuando tú activas la intervención de Miguel Arcángel, esas fuerzas pierden su poder inmediatamente. Déjame explicarte cómo funciona esto. Cuando invocas a San Miguel con fe auténtica, varias cosas suceden simultáneamente en el mundo espiritual. Primero, se activa una cobertura de protección sobrenatural sobre tu vida y tu familia. Es como si un escudo invisible se colocara alrededor de todo lo que te pertenece. Segundo, los demonios que han estado operando contra ti reciben una orden directa de retirarse. Miguel tiene la autoridad para expulsarlos de tu territorio espiritual. Tercero, se abren caminos que estaban bloqueados. Esas puertas que parecían cerradas para siempre comienzan a abrirse porque las fuerzas que las mantenían cerradas han sido removidas. Pero aquí está la clave que muchos no entienden. La invocación debe ser específica y debe venir de un corazón purificado. No es una fórmula mágica. Es una oración de guerra que requiere fe genuina y autoridad espiritual. Recuerdo el caso de una mujer que vino a verme hace unos meses. Llevaba años siendo atormentada por pesadillas, su matrimonio estaba destruido, sus hijos se habían rebelado completamente, y ella misma había desarrollado una enfermedad que los médicos no podían diagnosticar. Me dijo que había probado todo, psicólogos, psiquiatras, medicamentos, terapias alternativas. Nada funcionaba. Cuando me contó su historia, inmediatamente reconocí las señales de un ataque espiritual coordinado. Le enseñé la oración que voy a compartir contigo en unos momentos, pero también le expliqué que tenía que hacerla con una fe absoluta y con la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos. 3 días después me llamó llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gozo y asombro. Me dijo que por primera vez en años había dormido toda la noche sin pesadillas. Su esposo, que llevaba meses sin hablarle, llegó a casa esa noche y le pidió perdón. Sus hijos, que estaban completamente rebeldes, comenzaron a mostrar respeto y cariño nuevamente. Pero lo que más me impactó fue lo que me dijo después. Me dijo que podía sentir físicamente como una opresión que había estado sobre su vida durante años se había levantado. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible y de repente alguien se lo hubiera quitado de los hombros. Esto es lo que sucede cuando activas correctamente la intervención de Miguel Arcángel. No es psicología. No es efecto placebo. Es una realidad espiritual que trasciende nuestra comprensión natural pero que produce resultados absolutamente reales y verificables. Ahora, antes de darte la oración, necesitas entender que Miguel actúa bajo la autoridad de Jesucristo. Él no es un Dios independiente. Él es un siervo del Altísimo que responde cuando invocamos su intervención en el nombre de Jesús. Esta distinción es crucial porque determina la efectividad de tu oración. También necesitas saber que esta oración debe hacerse con reverencia pero también con autoridad. Tú no estás mendigando. Tú eres un hijo de Dios ejerciendo los derechos que Cristo te ha dado. Estás activando recursos celestiales que ya están disponibles para ti. La oración que voy a compartir contigo ha sido probada por siglos. Ha sido utilizada por santos, por mártires, por personas comunes que enfrentaron situaciones extraordinarias y vieron la mano de Dios moverse de manera sobrenatural. Pero recuerda, no son las palabras en sí mismas las que tienen poder. Es la fe con la que las pronuncias y la autoridad espiritual desde la cual las declaras. Cuando hagas esta oración, hazla en voz alta si es posible. Hay poder en la palabra hablada. Hazla con convicción, como si estuvieras dando órdenes a un ejército celestial, porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Y hazla con expectativa, esperando ver resultados concretos y tangibles. También quiero que sepas que después de hacer esta oración,
es normal que sientas una paz sobrenatural. Muchas personas reportan que sienten como si un peso se hubiera levantado de sus vidas. Otras sienten una sensación de protección que nunca antes habían experimentado. Esto es normal y es evidencia de que la oración está funcionando. Pero también prepárate para ver cambios en tu entorno. Las personas que te estaban atacando pueden cambiar su actitud repentinamente. Las situaciones que parecían imposibles pueden comenzar a resolverse de maneras inesperadas. Las puertas que estaban cerradas pueden abrirse de forma sobrenatural. Ahora, quiero que te pongas en una posición de oración. Si puedes, párate derecho, levanta tus manos hacia el cielo, y prepárate para hacer la oración más poderosa que existe contra enemigos y peligros. Vamos a invocar juntos a Miguel Arcángel para que intervenga en tu situación específica. San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, comandante supremo de las huestes de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, te invoco en este momento para que intervengas en mi vida y en la vida de quien está haciendo esta oración conmigo. Señor Miguel, tú que tienes la autoridad para enfrentar a Satanás y a todos sus demonios, tú que fuiste enviado por el Altísimo para proteger a su pueblo, te pido que extiendas tu escudo de protección sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mi trabajo, sobre todo lo que me pertenece. Corta ahora mismo, con tu espada de fuego, toda cadena invisible que me ha mantenido atado. Rompe toda maldición que haya sido enviada contra mí. Destruye todo hechizo, toda brujería, toda obra de las tinieblas que esté operando en mi contra. Ordena a todos los demonios que han estado atormentando mi vida que se retiren inmediatamente. Por la autoridad que Dios te ha dado, expúlsalos de mi territorio espiritual. Que no puedan regresar jamás. Miguel Arcángel, pelea por mí las batallas que yo no puedo pelear. Defiéndeme de todos mis enemigos visibles e invisibles. Protégeme de todo peligro que se acerque a mi vida. Rodéame con tus ángeles guerreros para que ningún mal pueda tocarme. Abre los caminos que han estado cerrados. Derriba las puertas que han estado bloqueadas. Remueve todos los obstáculos que han impedido mis bendiciones. Que la prosperidad, la salud, la paz y el gozo fluyan libremente en mi vida. Señor Miguel, intercede por mí ante el trono de Dios. Presenta mis peticiones ante el Altísimo. Que mi clamor llegue hasta los cielos y que la respuesta descienda con poder sobrenatural. En el nombre de Jesús, quien te dio toda autoridad, declaro que soy más que vencedor. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Declaro que camino bajo la cobertura del Todopoderoso y que habito bajo la sombra del Omnipotente. Miguel Arcángel, quédate conmigo. Sé mi guardián constante. Protégeme de día y de noche. Que tu presencia sea mi fortaleza y que tu poder sea mi refugio. Todo esto te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Quiero que en los comentarios escribas amén si sentiste algo especial mientras hacíamos esta oración juntos. Quiero orar específicamente por cada persona que tuvo la fe de hacer esta oración conmigo. Dios me ha dado el don de intercesión y sé que cuando oro por alguien específicamente, cosas poderosas suceden. También quiero que compartas este vídeo con alguien que sepas que está pasando por una batalla espiritual. Puede ser un familiar, un amigo, un conocido. Alguien que necesita conocer el poder de esta oración. Cuando compartes una palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de bendición y esas bendiciones regresan multiplicadas a tu vida. Recuerda que la guerra espiritual es real, pero la victoria ya está asegurada para aquellos que conocen cómo activar los recursos celestiales. San Miguel Arcángel está esperando tu llamado. Está esperando que ejerzas la autoridad que Dios te ha dado. Hoy has dado un paso gigantesco hacia la victoria total en tu vida.